Hola a todos, ¿cómo están? Que el Señor nos bendiga ricamente. Estamos de nuevo, después de haber tenido un tiempo de descanso y de refrigerio en familia, donde hemos podido pasar un tiempo juntos, donde hemos podido reconfortarnos y tratar de organizar este año que se viene por delante, sabiendo de que hay muchos desafíos, hay muchas cosas interesantes que vamos a tener que enfrentar. Pero una de las cosas que hemos hecho como familia, como iglesia, es buscar la guía divina del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Y en este tiempo, leyendo la carta a los Efesios, veo en ella tanta riqueza, veo tantas cosas lindas que pasan de largo si a veces no le prestamos atención a los detalles. Como ser, la palabrita en figuran a 106 veces en la carta a los Efesios. Es impresionante ver que Pablo está escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Éfeso una carta donde hay un mensaje oculto que está muy visible, pero por leerlo rápido quizás lo pasamos de largo. 106 veces la palabrita en que se repite. Y cuando se repite tantas veces y de esa manera, descubro de que todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra están en Cristo, están en una persona, están en alguien que ha logrado de ser el Dios creador y Padre sobre todas las cosas, de enviar a Jesús, el Dios con nosotros y estar con nosotros, logró a través de su muerte y resurrección meterse en nosotros por su Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, que recibimos el poder de Dios en nuestra vida, cuando recibimos a Dios como Salvador personal, recibimos el poder del Espíritu Santo para poder vencer las obras de las tinieblas, para poder destruir las obras de Satanás, para poder meternos en las tinieblas con la luz del Evangelio. Y solamente voy a compartir en esta noche 10 versículos del primer capítulo de la carta a los Efesios. Y he escogido solamente palabras específicas que identifican al texto. Así que le titulé el mensaje de esta noche Escogidos para grandes cosas. Y está basado en Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 10. Y el propósito es que quiero animarte a que sigas creyendo en las cosas que nos enseña la Biblia. Mirá, durante muchos siglos, durante muchos años, la Biblia siempre fue atacada. Y siempre fue la verdad que más ha sido atacada. Así que quiero animarte a que sigas creyendo en la palabra de Dios, porque en ella encontramos lo que sostiene al ser humano en la tierra. Ante las dificultades, ante las pruebas, ante lo que no sabemos que va a pasar, ante todas estas cosas, lo único que sostiene al ser humano es la palabra de Dios. Y todas aquellas personas que en este tiempo del año pasado y todo lo que va de este año, que es incierto, y están apoyados en la palabra de Dios, están echando raíces, se están afirmando, porque Dios es fiel, su palabra es verdadera, y nada ni nadie puede contra esa verdad, porque es un principio establecido por Dios, no por el hombre. Y Dios se la reveló a sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Mira, el versículo 1 está hablando de que Dios nos bendijo. Habla de un tiempo pasado, habla desde antes de la eternidad, antes de la creación del mundo, de la creación de todas las cosas, Dios nos bendijo. Dice que nos dio a nosotros la bendición de poder experimentar, de descubrir a Cristo. Al hacer esto, comenzamos a participar de toda la bendición espiritual. Esto es un hecho real. Ya Dios lo determinó así desde antes de la fundación del mundo. Eso dice el versículo 1. En el versículo 2 se encuentra otra palabrita que dice que nos escogió.
nos escogió. El propósito fue para que seamos santos y sin mancha. Delante de Él nos enseña que su Espíritu, que por su Espíritu de gracia, a vivir de cara al tribunal de Cristo. Mirá, Dios nos dio toda la bendición para que nosotros podamos vivir en este tiempo, aprovechando bien el tiempo para poder vivir las realidades en Cristo. Y Dios dice que nos escogió a nosotros, nos separó de este mundo, santos, nos hizo santos y sin mancha. Estamos en un proceso de santificación, en el cual va a llegar un momento en que nuestra vida va a vivir la perfección de lo que es sin mancha, cuando seamos resucitados y transformados en el aire con Cristo. Mientras, tenemos una responsabilidad, que esa bendición a nosotros, el habernos bendecido y habernos escogidos, nos dio la responsabilidad de vivir en el temor del Señor, de vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. En el versículo 5 encuentro otra palabrita que dice nos predestinó. Fíjate que por amor hizo que podamos ser adoptados como hijos de Él. Un amor que no pide nada a cambio. Un amor que dio todo, aunque vos y yo no podíamos hacer absolutamente nada. En el capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos bendijo, nos escogió, nos predestinó. Y en el versículo 6 dice, nos aceptó. Con su vida, Él la quiso dar en sacrificio de amor, derramada en la cruz a favor del ser humano. Dio su vida para mostrar la gloria de su gracia en nosotros sus hijos. Mirá la responsabilidad que tenemos de caminar en medio de nuestro mundo, de donde nos movemos todos los días, mostrando la gloria de Cristo. Porque Dios a nosotros nos aceptó como hijos de Él. Y como hijos del Rey nos vestimos, hablamos, caminamos y nos conducimos con las leyes de su reino. Y las leyes de su reino están escritas en la palabra. Y el Espíritu Santo nos va guiando en esa verdad a toda verdad. ¡Qué privilegio! En el versículo 7 sigue aclarando, dice, además nos compró. Con el derramamiento de su sangre, Él nos compró, perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Perdonó nuestros pecados para toda la eternidad. Nos dio vida eterna para poder vivir así su vida en nosotros. No estamos viviendo nuestra vida. No es hacer lo que yo quiera con mi vida, no. Estamos viviendo su vida, cumpliendo su voluntad y caminando bajo sus preceptos, sus mandamientos, que son guiados y dictados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 8 que no solamente hizo todas estas cosas, sino que sobreabundó, dio de más en sabiduría, en inteligencia espiritual. Nos ha revelado en lo profundo de nuestro ser esa clase de sabiduría, ese poder, su gloria. ¿Por qué? Porque nos reveló a su Hijo, a Jesús. Mirá, cuando una persona se encuentra con Jesús, de verdad, nunca más deja de ser igual. Nunca más es igual. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, nunca más vuelve a ser la misma persona que era antes. La pregunta es, ¿con quién te encontraste? ¿Qué dice lo íntimo de tu ser? Porque cuando Él entra, te cambia la naturaleza. Cuando Él entra, no sos más la misma persona, porque está la vida de Él en nosotros. Ahora, pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Pasamos de la muerte a la vida. Así es, las personas cuando Jesús estaba caminando en la tierra y venían personas a Él, cuando se iban, no se iban de la misma forma que llegaron a Él. Los muertos resucitaron, los enfermos fueron sanados, los que tenían espíritus inmundos fueron liberados. Esas personas volvieron otra vez a su mundo real.
pero de una manera diferente. Y esta es la invitación. ¿Por qué te animo a creer en la palabra de Dios? ¿Por qué te animo a mirar profundamente adentro? Porque todas estas cosas que Dios consiguió a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, con su vida, su muerte y resurrección, sobreabundó todo eso. En el versículo 9 encontramos que la palabra dándonos dice que Dios nos dio el conocimiento de su voluntad. Por eso en todo tiempo podemos honrar a quien nos convocó a ser parte de los secretos de Dios. Por eso, en medio de las dificultades, no nos desesperamos. Estamos capacitados por Dios a hacer un aporte a quienes necesitan de Él en medio de las dificultades. Y en el versículo 10 dice el propósito. ¿Para qué fue todo esto? Todo esto tiene un hermoso final. Reunirnos en su tiempo como un cuerpo visible. Un cuerpo donde lo espiritual se une perfectamente con lo natural, para así disfrutar la eternidad con Cristo y todos aquellos que han creído en Él. ¿En quién estás creyendo? Si es en Jesús y Él verdaderamente está en tu corazón, tu vida ha tenido un cambio grande. Y seguramente la palabra de Dios debe ser tu fuente. Tu consulta, tu modo de orar, tu modo de hablar, tu modo de dirigirte al otro. La palabra de Dios es fiel, verdadera. Todo pasa, todo cambia. Las modas cambian, las ideologías cambian. El tiempo que está viviendo es cambiante, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero hay algo que permanece para siempre y es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Quiero que te confíes tu vida, tu familia, tu economía, tu futuro, tu enfermedad, tu necesidad, la confíes en esta misma noche, la confíes al Señor. Agarrá la Biblia. Si no tenés Biblia, pedila. Te vamos a hacer llegar una Biblia. Pero es lo único seguro. Dice el apóstol Pedro, confirma, dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Eso es lo que tenemos que mirar. No mires alrededor porque todo cambia. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto que estamos viviendo hoy ya se vivió en otra época. Se vivió en nuestros antepasados. La palabra de Dios es fiel, verdadera y nunca cambia. Y te animo a que puedas vivir porque fuiste escogido para grandes cosas. Y las grandes cosas están escondidas en la palabra para que vos las descubras a través del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te dé ánimo para seguir avanzando porque todavía el final no llegó. Hasta el final, que Dios te bendiga.